Consideramos que estamos ante una invención cuando se crea algo nuevo, procedente del ingenio y que no existía antes. Algo diferente a un descubrimiento, que implica encontrar algo ya preexistente en la naturaleza. Si un científico fabrica un componente para curar una enfermedad, estaríamos ante una invención. Sin embargo, si ese mismo científico identifica la bacteria que provoca una enfermedad, hablaríamos de un descubrimiento. La invención se puede proteger mediante una patente. Una patente sería un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Como contrapartida, la patente se pone a disposición del público para generar conocimiento. Las patentes tienen un periodo de validez de 20 años desde que se solicitan, pero hay que renovarlas anualmente pagando unas anualidades. Pasado ese periodo, o si se deja de renovar, el monopolio de la patente desaparece. Cualquiera puede fabricar o comercializar la invención. En nuestro país, la Oficina Española de Patentes y Marcas es el organismo público responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad industrial. En su web www.oepm.es se puede encontrar una completa información sobre marcas y nombres comerciales, invenciones, diseños industriales, propiedad industrial e información tecnológica. Hace pocos meses, las Cortes aprobaban la nueva ley de patentes que entrará en vigor en 2017. Esta ley equipara la normativa al ámbito internacional y fortalece el sistema de patentes español, estableciendo un marco legal que prime la actividad verdaderamente inventiva y novedosa. Se pretende fomentar y proteger la innovación en España, ofreciendo una alternativa atractiva para los interesados que opten por la vía nacional de protección de las invenciones, ya que establece un sistema de patentes sólido que evita monopolios injustificados. En los próximos minutos vamos a conocer muchos más detalles sobre el mundo de las patentes. Nos fijaremos especialmente en el ámbito de la química y trazaremos el camino de una invención desde el laboratorio a la comercialización. Para ello, contamos con la profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED, María Ángeles Farrán, que nos va a presentar a una invitada especial. Hoy tenemos como invitada en nuestro espacio Sin Distancias a la doctora María del Mar García Poza, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que pertenece al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Lo primero que me gustaría hacer es presentar a la doctora García, que es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también fue profesora asociada, y desde 2008 es examinadora de patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas en el área de química. Bien, pues doctora García, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Estoy encantada de estar hoy con vosotros aquí para hablar sobre el tema de las patentes y en el mundo de la ciencia. Bien, pues a mí me gustaría en primer lugar preguntarle por qué es importante patentar una invención. Creo que es algo que en los estudios universitarios de ciencias no suele tratarse y es muy probable que los egresados de nuestro grado tengan que enfrentarse en su vida profesional a patentar alguna de sus invenciones.
Bueno, en primer lugar, me gustaría explicar la diferencia entre descubrimiento e invención, que normalmente tendemos a confundir. De modo así básico y sencillo, si un científico identifica la bacteria que provoca una enfermedad, entonces estamos hablando de un descubrimiento, porque la bacteria ya estaba ahí, pero no lo sabíamos. Sin embargo, si lo que hace el científico es fabricar una composición para curar esa enfermedad, estamos hablando de que esa composición es una invención, es algo nuevo que no estaba ahí. Con respecto a la invención, efectivamente la podemos proteger mediante una patente, pero luego en el caso del proyecto que hemos nosotros redactado para llevar a cabo esa investigación, lo podemos proteger de plagio mediante propiedad intelectual. Dos conceptos que hay que también diferenciar. En relación a tu pregunta, sí que es muy importante patentar las invenciones y por varias razones. En primer lugar, porque con la patente se obtiene un monopolio sobre la fabricación y comercialización de mi invento. Esto significa que solo el dueño de la patente la puede fabricar y comercializar. También puede impedir a terceros que lo hagan y, en el caso de infracción, yo puedo denunciar al infractor. Por último, aunque no por ello menos importante, si yo no tengo fondos suficientes para explotar mi invención, o bueno, no es la índole de mi empresa hacerlo, puedo licenciar la patente, es decir, puedo venderla y así obtengo unos beneficios. Ahora que nos ha quedado claro el concepto de patente, me gustaría preguntar cuál es el periodo de validez de una patente y qué ocurre cuando esta ya no está vigente. Bueno, la duración de una patente es de 20 años desde la fecha de solicitud de la misma, pero teniendo en cuenta que cada año hay que renovarla, es decir, hay que pagar unas anualidades. Pasados estos 20 años, o en el caso de que la patente se deje de renovar, este monopolio desaparece, lo que significa que cualquiera puede fabricar y comercializar la invención. Un ejemplo de este caso son los medicamentos genéricos, que son composiciones químicas protegidas mediante patente, cuya patente ya ha caducado. Pero en el caso de los productos farmacéuticos o fitosanitarios, que debido a que deben obtener antes de su puesta en el mercado una autorización de comercialización, cuya tramitación varía en el tiempo y finalmente lo que hace es reducir el periodo efectivo de protección por la patente, lo que tenemos es un nuevo, título de propiedad que se denomina certificado complementario de protección. Este título de propiedad industrial lo que hace es proteger nuestro invento otros 5 años más, es decir, voy a prolongar este monopolio. Hay cierta confusión por ello, porque muchas veces decimos que los productos farmacéuticos tienen una patente que dura más de 20 años, y no, la patente dura 20 años, pero el monopolio dura otros 5 años más debido a este tipo de otro tipo de título de propiedad industrial. Supongamos que un estudiante en un laboratorio inventa un procedimiento para mejorar una síntesis de un determinado compuesto químico. ¿Sería esto patentable? Bueno, muy bien. Una invención, para poder ser patentable, debe cumplir unos requisitos, entre ellos que sea nueva y que tenga actividad inventiva. En este caso que me planteas, parece que el procedimiento efectivamente sería nuevo, pero además debería ser inventivo. Esto significa que no resulte de la práctica rutinaria del laboratorio o que no sea una mera combinación de procedimientos ya existentes. Pongamos un ejemplo. Si es un procedimiento de síntesis de un compuesto químico que utilizamos normalmente un disolvente y lo que hacemos es cambiarlo por otro similar, este nuevo procedimiento no sería inventivo. Cualquiera en el laboratorio puede probar disolventes similares y podría hacer este cambio. En cambio, si en el laboratorio lográsemos fabricar este compuesto químico sin disolvente, entonces sí sería inventivo. Habríamos dado un paso más allá. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir? Pues en primer lugar, habría que comprobar que efectivamente la invención es nueva. Para ello habría que buscar lo que nosotros denominamos anterioridades, buscando en bases de datos de patentes como en literatura no patente. Los investigadores son grandes expertos en la búsqueda de artículos científicos, pero siempre olvidan buscar las patentes. Para realizar una búsqueda de patentes, lo más eficiente es utilizar la base de datos Spacenet.
que recoge documentos de patente de todo el mundo. Esta base de datos es gratuita y se puede acceder a ella, por ejemplo, a través de la página web de nuestra oficina. El segundo paso sería solicitar de manera efectiva la patente. Para ello, además de rellenar unos formularios con los datos del solicitante y de la invención, hay que redactar un documento explicando en qué consiste la invención. Porque lo que no hay que olvidar es que una patente es un contrato que se establece entre la administración y el inventor, mediante el cual la administración otorga un monopolio al inventor, pero a cambio éste debe divulgar su invención. Entonces, para ello, la patente debe estar claramente descrita y además debe contener la información necesaria para que el experto en la materia pueda llevarla a cabo. Por último, el solicitante además debe redactar lo que nosotros llamamos las reivindicaciones, que son las características técnicas nuevas e inventivas de la invención y que son la parte que proporcionan el carácter legal a la patente. A partir de este momento se inicia el procedimiento de concesión, que es un procedimiento administrativo. De nuevo, en la página web de nuestra oficina se puede encontrar una información ampliada de todo este tipo de trámites, requisitos legales, formularios, tasas y demás. ¿Y la patente tendría validez solo en España? ¿Podría tener validez en otros lugares del mundo? Sí, la patente en este caso solo sería válida en España. Este es otro de los límites de las patentes, su límite territorial. Anteriormente ya he explicado que una patente dura solo 20 años, pero además una patente está limitada al país donde se solicite. Sin embargo, con el fin de simplificar los trámites y reducir costes, existen convenios y tratados tanto a nivel regional como mundial, gracias a los cuales no es necesario solicitar la patente en todos los países donde queramos proteger nuestra invención. Basta con presentar, por ejemplo, una única solicitud. Volviendo a España, podemos solicitar una patente nacional, pero también podemos solicitar una patente europea, gracias a la cual, mediante un único procedimiento, tendríamos una patente válida en 38 países, incluidos algunos que no son de la Unión Europea. También podemos presentar una solicitud internacional bajo el tratado denominado PCT, siendo dicha solicitud válida en más de 100 países. ¿Y por qué es importante licenciar una patente? Si tenemos una patente que no vamos a explotar, podemos licenciarla, que como he dicho antes, es lo mismo que venderla a una empresa que esté interesada en nuestra invención. De este modo estaríamos obteniendo unos beneficios añadidos que nos ayudan a seguir investigando. En la mayoría de los casos, lo que sucede en los centros de investigación es que gracias a una patente, que normalmente son patentes fuertes, que como denominamos nosotros en nuestra oficina, los investigadores crean una empresa de base tecnológica, a partir de la cual pueden o explotar la invención o seguir investigando para desarrollar nuevos productos. Bien, toda esta información nos ha aclarado bastante cuál es la situación. Creo que a nuestros estudiantes les gustaría entender por qué en países como India se producen medicamentos que se fabrican y se comercializan a precios inferiores. ¿Es esto incompatible con las leyes de la propiedad industrial? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la India es un caso peculiar porque la patente de composición farmacéutica se introdujo en enero de 2005, es decir, es casi de reciente creación. Por otro lado, las composiciones farmacéuticas, al igual que todas las invenciones, como ya hemos dicho, deben ser nuevas e inventivas. Pero en el caso de la Oficina de Patentes India, en relación con la actividad inventiva, el solicitante debe demostrar que la composición tiene un efecto técnico realmente sorprendente, es decir, que no vale una simple mejora. Por todo ello, la Oficina de Patentes India deniega un número elevado de solicitudes de patente, cuyos documentos ya se han publicado a los 18 meses de su presentación, por lo que la información relacionada con esas invenciones ya se ha divulgado y como no están protegidas, cualquiera puede fabricar y comercializar. A partir de aquí, las empresas de genéricos que no han invertido en el desarrollo de estos medicamentos, pues pueden fabricarlos a un coste menor.
También tenemos que tener en cuenta que los pueden fabricar y comercializar en la India, pero no en otros países donde estos medicamentos sí que están protegidos por una patente, por ejemplo, en España. El problema es que hoy en día, por ejemplo, con la venta por Internet, es muy difícil controlar la entrada de estos productos en estos países. Otra pregunta que se me ocurre desde el punto de vista de las patentes es ¿cómo afectan estas a la comercialización de los fármacos denominados genéricos? Para el desarrollo de los medicamentos genéricos, y bueno, de los medicamentos en general, es indispensable, aunque haya gente en contra, el sistema de patentes, que es el sistema que va a impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos, porque las empresas farmacéuticas invierten mucho dinero en el desarrollo de nuevos fármacos, en la investigación. Esta inversión, claro, la tienen que recuperar y ello lo hacen gracias al monopolio proporcionado por las patentes. Pero cuando la patente caduca, los laboratorios de genéricos ya pueden fabricar y comercializar los fármacos y aquí ya entran en juego otras estrategias comerciales. Para los laboratorios genéricos, por tanto, las patentes también juegan un papel importante en el desarrollo de su negocio. En primer lugar, porque de forma gratuita van a obtener información sobre los últimos fármacos que se han inventado y también porque las patentes caducadas van a ampliar su cartera de productos. Aquí también es importante explicar que las farmacéuticas de genéricos, no solo copian los productos existentes, también tienen innovación y desarrollo, por ejemplo, para mejorar la administración del principio activo que ya está patentado. Y dejando a un lado la industria farmacéutica, me gustaría preguntarte ahora sobre las patentes en España. Los medios de comunicación siempre hablan del famoso que inventen otros y de que en España no se patenta como en otros países de Europa, como Alemania o el Reino Unido. ¿Es esto cierto? Sí, lamentablemente sí, aunque esto no es igual de sistemático en todos los campos técnicos. Algunas de las razones que podríamos dar son, por ejemplo, en el caso de la empresa privada, en España se invierte poco en I+D+I y por lo tanto no hay invenciones que patentar. Por otro lado, aunque este hecho está cambiando poco a poco, la investigación que se lleva a cabo en los centros públicos se publican artículos científicos, lo primero, antes de intentar proteger las invenciones mediante patente. Y también hay que tener en cuenta, cuando se habla de cifras de patentes en España, que en España se patentan tanto las invenciones desarrolladas en España como las invenciones extranjeras que se quieren comercializar aquí. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas alemanas que patentan sus fármacos en Alemania también lo hacen en España porque de otro modo no tendrían la exclusividad en la fabricación y comercialización en nuestro país. Dentro del campo de la química, ¿qué tipo de patentes se presentan? ¿Hay muchas patentes de las universidades y centros de investigación? ¿Se explotan estas patentes? Bueno, el sector químico es uno de los más amplios que existen, que abarca desde materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, hasta composiciones farmacéuticas. Los principales solicitantes en España en el sector químico son las universidades y los centros de investigación públicos como el CSIC. Y en general se puede decir que se comercializa menos del 90% de las solicitudes de patente que se presentan, pero en cualquier campo. Y el sector de la química sigue esta línea, aunque también tenemos que siempre tener en cuenta, cada subsector y también el tipo de solicitante. Por ejemplo, los catalizadores están presentes en muchos proyectos de investigación. Los resultados se patentan casi por norma y además se explotan con relativa facilidad. Por contra, el sector farmacéutico es totalmente diferente. En este caso, gracias a la colaboración empresa-centro de investigación, sí que se obtienen muchos compuestos químicos con actividad farmacéutica y generalmente, debido a que los fondos vienen de las empresas, estos compuestos son patentados. Lo que pasa es que finalmente solo unos pocos de estos compuestos llegan al mercado. En este caso el problema son los ensayos clínicos que deben superar estos productos, como antes ya indicamos cuando introduje el término de certificado complementario de protección, para su comercialización. Como ves, las causas que impiden la explotación de las invenciones protegidas mediante patentes son varias y hay que ver en cada caso por qué esto es así.
Voy a aprovechar también para preguntarte acerca de las patentes de nuevas tecnologías en química, como aplicaciones de nanotecnología al campo de la química o la medicina. ¿Se diferencian estas patentes de otras patentes? Es cierto que la palabra nanopartícula hoy en día aparece en un elevado número de patentes, incluso aunque no haya nada nanotecnológico en estas invenciones. Pero las patentes en el ámbito de la nanotecnología pueden obtener protección por patente siempre y cuando cumplan las condiciones pertinentes de patentabilidad, como ocurre con todas las invenciones, no hay diferencia. El problema que existe en el campo de la nanotecnología es debido a la reducción de tamaño, ya que esta reducción debe producir un efecto técnico y no ser una mera miniaturización, que es lo que normalmente ocurre. ¿Y cómo ves el futuro en el tema de patentes en España? ¿Seguiremos diciendo ese que inventen otros o empezaremos a ser mucho más productivos en este campo? Bueno, en el caso de los centros de investigación público, los investigadores ya son conscientes de que antes de divulgar una invención tienen que protegerla mediante patente, por lo que poco a poco va aumentando el número de patentes por este lado. En el caso de la empresa privada, como se suele decir en todos los foros, una forma de salir de las crisis es mediante la innovación, y los resultados de esta innovación deben de ser protegidos mediante patente. O sea que las condiciones ambientales, digamos que son propicias para que elevar el número de patentes en España. El problema, como siempre, es el dinero. No tanto por los costes de la patente, que contrariamente a la creencia popular, las tasas de solicitud de patente en España son asequibles por cualquiera, sino por la inversión necesaria para llevar a cabo una investigación. Y en toda esta evolución que estamos comentando, ¿cómo influirá la nueva ley de patentes? Pues la nueva ley de patentes, que ha sido aprobada este año, que se está redactando el reglamento de aplicación y se quiere implantar en abril de 2017, va a cambiar este panorama en el sentido de que, por un lado, se ha redactado para que las patentes que finalmente se concedan en España sean patentes buenas, patentes fuertes, porque hasta ahora las patentes en España, contrario a lo que ocurre en otros países, podían ir con examen o sin examen. Esto significa que una solicitud de patente, una invención, aun no siendo nueva, si el solicitante no pedía examen, era concedida, con lo que parece un poco ir en contra del principio de la ley. Pero esto dejará de ser así y todas las solicitudes de patentes deberán ir con examen y en el caso de que no sean nuevas o inventivas se negarán. O sea, tendremos patentes con las que podernos enfrentar al mercado de forma, digamos, como mejor. Por otro lado, pues también cambiará porque se van a articular procedimientos para ayuda a todos los solicitantes. Quiere esto decir que alguien que de verdad realice una investigación le va a ser más fácil, de alguna manera, presentar la solicitud de patente. Y si hay alguien que nos esté escuchando y quiera ampliar información sobre todo este mundo de las patentes, ¿dónde la puede encontrar? Pues lo más fácil hoy en día, gracias a Internet, a través de nuestra página web, que es www.oepm.es, OEPM de Oficina Española de Patentes y Marcas, y en nuestra página web se puede encontrar información de, como hemos dicho antes, cómo presentar una patente, qué formularios debo rellenar. También se pueden hacer los trámites en línea. Hay distintos tipos de pasarelas de pago y medios de pago y también incluye los folletos explicativos con ejemplos, también, como hemos dicho, la base de datos Spacenet y bueno, para alguien que a lo mejor no se maneje tan bien con el inglés, pues si quiere hacer una búsqueda en español, también puede hacer una búsqueda de patentes escritas en español en la base de datos Invenes. Y también puede buscar por sectores. En nuestra página web hay ciertos sectores que vamos haciendo en nuestra oficina nosotros las búsquedas y elaboramos boletines que vamos actualizando y ahí en una forma sintetizada se puede encontrar toda la información relativa a un sector de la técnica.
Además, como en todo sistema de innovación, en muchos casos no es solo importante presentar la solicitud de patente. Muchas veces una patente está asociada a una marca porque voy a crearme una empresa, incluso a un diseño para presentar mi producto. Todo eso también está explicado en la página web de nuestra oficina porque, como el mismo nombre indica, nosotros registramos las patentes, pero también los modelos y de utilidad, las marcas y los diseños industriales. No sé si la profesora Farran quiere añadir algo. Pues nada, solo darte las gracias por haber venido al programa y por habernos explicado toda esta información muy interesante acerca de las patentes y la propiedad intelectual. Y seguro que a nuestros estudiantes les va a servir de mucho porque es algo que realmente, como hemos dicho al principio, no se ve en los estudios de grado. Y nada más, muchas gracias por estar aquí hoy. Pues María del Mar García Poza, muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí. Gracias, profesora Farran. Nada, hasta pronto.